Y usted es una persona pionera, ícono acá en la ciudad de Moquegua, siendo arequipeño, dando cátedra en la radio. Y me contó fuera de cámaras que usted había entrevistado a Rafael, a Sandro, a Pastorita Goracina, nuestra Pastorita. ¿Qué recuerdos de esas grandes estrellas, maestro? Bueno, primeramente hablando de nuestros amigos que llegaron a la Ciudad Blanca de Arequipa, antes no había la televisión, esa cobertura de hacer las entrevistas. Ya. Y yo tenía un programa de 10 a 12, ¿no? De todos los días, y ellos se presentaban en el Coliseo de Arequipa. Rafael, Sandro, Palito Ortega, entonces, pero ellos no llegaban juntos, sino cada cierta etapa. Y como no había televisión y yo tenía la música realmente que ellos cantaban, o sea, hacía un programa variado de música. En Radio El Tiempo. Radio El Tiempo de Arequipa, su señor director gerente, don Tirso Borja Vizcarra, ¿no? Ya. Entonces ahí tuve la gran oportunidad de conocer a estos grandes artistas y poderlos entrevistar. Y luego tengo la etapa pues, del folclore, en donde realmente sé el arraigo que tengo, no solamente con parte mía, sino de mis padres. Y bueno, y ahí tengo una trayectoria muy inmensa para poderle contar de acuerdo a lo que usted me pueda preguntar. Pastorita Goracina, llegó a Arequipa también. Mire, yo fui justamente gracias al conjunto folclórico de Lima, que tuve justamente la oportunidad de llegar pues hacia Pastorita Goracina y contratarlo para una presentación en Arequipa. Ah, mira. Y vio ella que yo tenía realmente, ¿no?, eso de ser un buen presentador, entonces ella cada vez que salía a provincia siempre me llamaba. Ya le llamaba ya. Era su presentador en los coliseos, donde ella se presentaba. Y antes no había pues con cerveza, sino simplemente coliseos o locales cerrados, ¿no? Ya. Y esto me trae un recuerdo de Pastorita Goracina. Cada vez que subía al escenario ella cantaba El Borracho. El borracho. El borracho, Yo claro. llegué a verla. Así, entonces, ¿qué pasaba Pastorita Goracina? Entonces las mujeres hay que hacernos respetar y a los hombres hay que tratarlos así. ¡Pum! Me daba mi parte en la canilla. Y la gente pues se mataba de risa, ¿no? Y eso era la característica de Pastorita Goracina. Luego de ahí tuve la gran oportunidad de también conversar y tratar y animar también una presentación con Giliguero Huascarán. Giliguero Huascarán nunca me decía Víctor Hugo, sino me decía el arquipeño, ¿no? El arquipeño. El arquipeño, yo lo conocí cuando recién estuvo haciendo su peña en Lima, dejado, no me acuerdo del barrio. Javis. Ya, ahí justamente su gran peña. En Lima Norte. Él me nombró justamente padrino. Me dice Víctor Hugo, ya todo está con padrinos y ahora a padrinos de qué te nombro, me dice. Bueno, de alguna puerta, pues si es posible de la cocina o del baño, le digo, me dice, jaja, se mata de risa. Antes era así, ¿no? Los Sí, padrinos, sí, ¿no? sí, De sí, micrófono, como ahora dice padrino de vestuario. Sí, entonces, ¿no? Y así justamente, ya va a ser el padrino de la puerta de vestuario, me dice. Hicimos un trato y de ahí hicimos una gran amistad con Giliguero Huascarán. Y gracias a su digna esposa, que también, ella también me decía, pues no me decía Víctor Hugo, sino me decía el arequipeño, ¿no? Bueno, encuentros casi familiares con su persona, armamos una muy bonita amistad con Giliguero. Luego, tengo esta trayectoria de haber sido también bastante tiempo, cada vez que llegaba a Arequipa, de los errantes de Chocrán. Errante Chuquidam, ¿no? Claro, don Antonio, don Humberto, don Plinio, ¿no? Los tres corazones chuquibambinos, dignos representantes después de la Ciudad Blanca de Arequipa, ¿no? Son recuerdos. Don Víctor Hugo, tuvo una trayectoria usted en la radio con la artista nacional, ¿no? Folclórico. Sí. Y ahora con los nuevos talentos que, por ejemplo, usted ya tiene 25 años viviendo acá, o 22 años viviendo acá en Moquegua. Sí. ¿No? Fíjese, he tenido la suerte de poder yo estar detrás de la música porque vine yo aquí. Antes no gustaba justamente la música con requinto ni con arpa. No. Yo vine con esa novedad. Ah, mira. Entonces acá decía pues el chilichile, ¿no? Entonces aquí todos bailaban el guaylas, puro guaylas. Estaba de moda en esa época, Sí, güey. Entonces, bueno, insistí hasta que llegó el momento pues, de presentar y ahora todo el mundo baila con el chilichile, como es el requinto y el arpa. Es muy bonito. ¿Y cuáles fueron los artistas que trajo dos preguntas, ¿cuáles son los artistas y cómo llegó a Moquegua? Bueno, esto yo vine justamente por un trabajo, había un trabajo en Pasto Grande. Ya. Yo era chofer manejando un boquete. Y ¿Se enamoró de una moqueguana?
aquí en Moquegua. Y claro, entonces me quedé aquí gracias al director gerente de Radio Moquegua, don Guillermo Flores. Él es que me hizo quedar. Éramos amigos, me dice, luego has renunciado a Pasto Grande, quédate con la radio. Entonces ahí me quedé y de ahí he tenido esta oportunidad después de seguir a hacer también. ¿Y se quedó acá en la ciudad de Moquegua? Me quedo aquí en Moquegua y empiezo a trabajar justamente en 3 emisoras. Primeramente había una radio que se llamaba Solar, paso a Libertad, de Libertad me pasé a Radio Conticio, donde sigo trabajando desde el año 2001. Ahora como administrador. Justamente me trae un recuerdo del terremoto que pasó aquí en la ciudad de Moquegua y ahí ingreso yo a Radio Conticio y hasta el día de hoy. ¿Cuántos años Radio Conticio? Tiene 22 años Radio Conticio. ¿Usted es fundador? Cuando recién estaba empezando, entonces yo ingreso a esa emisora que me tiene a la fecha, gracias a su director gerente, esa oportunidad de trabajo. Y una oportunidad también para poder hacer justamente la música a través de los concursos que tengo. Hablamos ahora de concursos. Sí. Se acerca, está en pleno concurso. Estamos en el quinto concurso de canto. Sí. Cuénteme un poquito. Yo en el año 1900, podríamos decir 98, pues, hago el primer concurso de canto. ¿No? Después pasamos al año 2000, también hice otro concurso en el año 2000 y el último que hice, el cuarto, en el año 2004. Y ahí hubo se suspendió. Después había un tiempo prolongado que no lo hice. Ya, y ahora lo está haciendo. Sí, pero en ese tiempo me ocupo yo de hacer justamente, gracias a los dueños de una gran peña que yo gestioné, yo hice prácticamente la iniciativa para que haya una peña. Es la peña Tusi-Huasi, ¿no? Aquí en la ciudad de Moquegua, en donde, bueno, se hizo todo para que ahí también funcione y era pues un local para eventos y así también ahí hizo un concurso, prácticamente el último concurso, el cuarto concurso. Ya estamos en el cuarto que va a ser el día... No, ese es el cuarto que hice, ahora es el quinto. Sí, el 25 de noviembre, donde ya hay 13 concursantes. Sí. Entonces ahora ya estamos en la segunda, pasamos a la tercera y última parte donde vamos a tener la ocasión de ver quiénes son los ganadores del primero, segundo, tercero. Bacán. Sí. Ya, don Víctor Hugo, entonces para terminar, usted me dijo que trajo el arpa y el requinto. ¿Qué artistas vinieron en los inicios del arpa y requinto? Hagamos recuento, pues muy conocido a la fecha, es uno de los grandes maestros en cantar con ese instrumento, que es un instrumento pequeño pero que suena bastante bien, es el requinto. Claro. Entonces, yo conozco, por ejemplo, al señor Juan Pipa. Juan Pipa, el pionero, ¿no? El pionero. Sí, el iniciador. Y también el iniciador, justamente con él, don Raúl Arquínigo. ¿no? Aquí Arquínigo Luis. Entonces, ellos son cachinos, ¿no? El otro es de otro lugar, el señor Juan Pipa. Entonces, desde ahí comienzo, luego viene Osito Pardo, luego viene Aquino, luego... Quiere decir que casi con todos los que cantan con requinto desde esa época a la fecha, me conozco, me conocen y creo que a nivel nacional me conocen los artistas. Sí. Vigente todavía, don Víctor Hugo. Sí. Mire, ahora un poquito quizás un poco delicado en la cadera, pero no eso hace nada en mi persona, porque yo sigo haciendo música, sigo animando igual, soy prácticamente una persona dedicada, inclusive a investigar un poquito lo que fueron los artistas y por qué son, y qué cosa hay que hacer para que los artistas de hoy sean como los artistas de ayer. Bueno, responsabilidad. ¿no? Eso le iba a preguntar, ese es para los jóvenes, para terminar. Sí. Acá una sugerencia de don Víctor Hugo, que tiene años. ¿Qué se necesita los nuevos artistas para que sean como los artistas de ayer? De ayer, primeramente, tener de alma, vida y corazón, dedicarse. Esto es amor al folclore. 100%. ¿No? Entonces, 100%, claro, hay que trabajar. Entonces hay que compartir el trabajo también con la responsabilidad del arte, del canto, porque esto, mire, el público nos ve a nivel a donde vamos y por la televisión a nivel nacional y muchas veces a nivel internacional. Entonces, ¿cuál es el mensaje de nosotros para esa gente que gusta de nuestro folclore? Justamente, primeramente, la puntualidad, responsabilidad y seriedad en toda una de sus presentaciones. Nunca llegar tarde, porque el público está impaciente que el artista llegue apenas
ya te diga que empieza la función, ya debe ser el artista. El primero que debe estar ahí es el artista, no es el promotor. Claro. E inclusive exigirle el artista al promotor que ya está aquí, justamente la persona que va a ser presentado, o las personas, o los artistas que van a ser presentados. Y esto es la puntualidad, y sobre todo para que haya pues realmente ese cariño con... También el público tiene que tener esa responsabilidad de ser cumplido.